Acá yo quiero preguntarle a Eugenio Semino sobre este reclamo temido que preocupa a la Coordinadora Nacional de Cajas de Profesionales y además cómo puede impactar esta renegociación en los sistemas de seguridad social en la Argentina, Eugenio. Sí, sin lugar a dudas, Clara. Y esto para aclarar en términos de que es algo muy técnico y aparece como a veces inasequible a quien nos está escuchando, quien nos está mirando. Tanto las cajas, que recordemos representan a 800.000 trabajadores profesionales en general activos y 80.000 jubilados, tienen un recurso, tienen un dinero en un fondo similar a lo que es en el sistema general el Fondo de Sustentabilidad, el Fondo de Garantía. Esos fondos tienen una parte de plazos fijos y sobre todo de títulos, de bonos. Es un poco lo que pasa con el Fondo de Garantía de Es Sustentabilidad. exactamente, en más pequeño, lo mismo que se hoy perfila, va a pasar y vino pasando históricamente con el fondo. Ahora, ¿qué pasa? Como no se tuvo en cuenta, más allá que quienes representan a las cajas lo expusieron a los senadores, diputados de las diversas fuerzas políticas, no se tuvo en cuenta diferenciar el tratamiento de esta deuda del resto de los llamados bonistas. Entraron dentro de las generales de la ley, por lo cual, ¿qué le van a decir? Lo mismo que le dicen a los bonistas. Hoy está en boga el tema de Provincia de Buenos Aires, si va a haber default, si le van a pagar a los bonistas, no le van a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, una situación similar se va a acontecer con estos fondos. Es decir, le va a decir, bueno, le tenemos que hacer una quita, le vamos a pagar diferido el capital o le vamos a pagar parte de los intereses. Ahora, ¿qué pasa? Si eso se desvirtúa, termina pagando las consecuencias de eso el futuro jubilado. Se desfinancia el sistema. Entonces hay menos plata para pagar un beneficio a Así futuro. es, como están desfinanciando el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, cosa que ya hizo el anterior gobierno y el anterior, es decir, el fondo se usó para financiar el Estado, se cambió plata por letras de tesorería, etcétera, etcétera, y ahora entra en las generales del refinanciamiento de la deuda en general. Lo que ocurre con este fondo más pequeño, que es el de las cajas profesionales, es, al tener el mismo tratamiento, no van a poder ser sustentables. Es decir, es gravísimo lo de las cajas en particular y lo del fondo en general, ¿no? Ahora, el Congreso, cuando está tratando medidas, determinadas medidas, en este caso es una medida económica, es la renegociación de la deuda, bueno, si no hay, no hay que renegociar porque si no hay no se puede pagar. ¿No mira más allá? ¿No piensa que si le está provocando un deterioro a un sistema previsional o a varios, las consecuencias la terminan pagando futuros jubilados y pensionados y esto termina en litigiosidad, en más litigiosidad al Estado? Por supuesto que sí, y evidentemente no se tuvo en cuenta porque lo que se hizo al votar genéricamente esta ley de emergencia es facultar al Ejecutivo para renegociar la deuda en términos de lo que el Ejecutivo estime deben ser las condiciones. Ahora, al no diferenciarse estos sectores en particular, volvemos a tomar a grandes acreedores en las mismas condiciones Sí, se mete a que todos en la misma bolsa. los que estaban guardando para poder proveerse al jubilarse como médico, como abogado, como arquitecto, etcétera, ¿Y etcétera. qué crees? ¿Que la historia puede darse vuelta o cambiar de curso en el Senado la semana que viene? Mira, yo espero que el Senado tome en cuenta esto, diferencia los fondos, que se dé otro tratamiento a la previsión social. Es decir, hoy cuando hablamos de esto hablamos de lo
Cavallo señalaba, los jubilados europeos decía que tienen bonos, los jubilados italianos, los Estamos un japoneses. poquito lejos de todos Bueno, esos ejemplos. lo que pasa es que en el sistema político sigue habiendo muchos hijos y entenados de Cavallo, es decir, trasvestidos de cualquier otra cosa, pero siguen abonando a una política que tiene en cuenta a los acreedores externos y no a los millones. Vos hablabas de más de 8 millones de acreedores internos, que son los trabajadores, los profesionales que pagaron por adelantado y ahora se les va recortando cada vez más su propio recurso. Por un lado, Eugenio, presentación en febrero de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria. Sí, muy breve, nosotros lo anunciamos al votarse la ley, vamos a plantear la inconstitucionalidad y es más, vamos a denunciar el abuso y el maltrato del adulto mayor. Ya no es un problema solo de lo que pierda económicamente, recordemos que la ley suspendida generó ya efectos hacia este semestre, el 11.5, el 15, es decir, el 27% para todos los jubilados, los de 14 y los de 100, y que se tiene que respetar. Y la inconstitucionalidad está basada en lo que hemos hablado muchas veces, es lo que es la violación del Pacto de San José, que está incorporado a nuestra Constitución, inciso 22 del artículo 75, y concluyo con lo que hoy nos están demandando los jubilados. A partir del día 15 de febrero vamos a tomar una actuación global para hacer la presentación. Un segundo más. Hay una carta de quien fue el presidente de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, una carta pública, sí, del doctor Luis René Herrero, ahora jubilado, me debiera parar para mencionarlo, que tiene que ver con esto, que enuncia esto y que da la razón a lo que estamos planteando, y a su vez concluye con una frase de Georges Clemenceau de 1910. Dice: Argentina progresa a la noche cuando sus gobernantes y sus políticos duermen. Una autoridad en el ámbito previsional. Hoy es exactamente así y gracias al doctor Herrera.